Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Ok, yo soy Vladimir Cachón, solamente estoy aquí para darle la bienvenida a nuestro expositor. Bienvenidos todos a este ciclo de conferencias que se ha organizado en homenaje a la profesora, la doctora Heréndira Álvarez. Es una profesora que admiramos y quisimos muchísimo todos nosotros, y por eso se ha organizado este ciclo de conferencias en su honor. Como nuestro primer participante tenemos al doctor Luis Medrano González con la plática Adaptación de los mamíferos en la vida en el mar. Él es biólogo, maestro en ciencias y doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue postdoctorante del 97 al 99 en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Es académico de la UNAM desde 1982 y actualmente es profesor de carrera en nuestra facultad. Desde 1994, Luis desarrolla investigación multidisciplinaria sobre mamíferos marinos y su interacción con los humanos. Su trabajo procura analizar la interacción de distintos niveles fenomenológicos en la evolución que incluyen a la cultura, así como generar conocimiento útil para resolver dilemas de conservación biológica y bienestar humano. Y bueno, da la materia de evolución, da la materia de mamíferos marinos, en fin, los que tengan la suerte de ser sus alumnos ya sabrán la calidad de profesor que es. Pues sin más, los dejo con Luis y con su plática. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a todos, buenos días. Vamos a hablar sobre adaptación de los mamíferos a la vida del mar, como un caso paradigmático sobre adaptación. Y pues primero, antes que todo, hay que hablar sobre Heréndira, ¿sí? Compañera mía de generación, amiga muy querida, como amiga muy querida de muchos aquí, una gran profesora de evolución. Ella se dedicó mucho a estudiar la enseñanza de la evolución. Y yo, como muchos otros, creo que aprendimos mucho de ella acerca de la enseñanza de la evolución. Yo por lo menos aprendí que lo que se llaman conceptos de especie no son estrictamente conceptos, sino definiciones. Entonces, como una persona muy alegre, siempre muy alegre, a mí a veces hasta me desesperaba, pero porque yo estaba amargado, ¿no? Sí, una persona que no perdía jamás la risa, el buen humor, muy generosa, siempre dispuesta a escuchar y atender a quien la requería, ¿no? Entonces, esto es en memoria de una gran amiga y una gran profesora, ¿sí? Como pongo ahí, maestra de maestros. Bien. Hablemos un poco sobre la evolución, que es sobre lo que esencialmente trata este ciclo de conferencias, ¿no? Lo primero por decir de la evolución es que es una teoría científica, ¿sí? Es un cuerpo de conocimientos, no es un cuerpo de creencias. Se puede o no creer en la evolución, pero quienes estudian evolución aquí tienen que conocer, no creer. Lo que crea cada quien es asunto de cada quien, ¿sí? La evolución es un cuerpo de conocimientos científicos y tiene dos grandes componentes. Uno, la descripción del origen y la evolución de la historia en la vida. Y dos, el estudio de los mecanismos de la evolución, cómo es que ocurre la evolución de los seres vivos, ¿no? Integra el conocimiento biológico, ¿sí? Y es un elemento fundamental en cualquier nivel de educación científica y de educación en general, ¿sí? Yo he escuchado a muchos jóvenes, incluido mi rebelde hermano, que cuando los mandaban a misa dicen, no, ¿a qué vamos a misa si venimos del chango? ¿Quién sabe qué significa venir del chango, no? Pero vamos, la idea de que ocurren en este planeta cosas distintas a lo establecido por la religión es fundamental para que las personas puedan no solo comprender dónde viven, sino revelarse ante su realidad y manifestarse ante ella. Especialmente sobre los cetáceos como mamíferos marinos,
Sí, el estudio de los cetáceos en las últimas 3 décadas ha sido muy importante en lo que se refiere a su evolución, ¿no? Porque ha sido muy interesante analizar cómo estos animales, que son mamíferos como nosotros, a través de su evolución, tuvieron cambios muy, muy drásticos en su modo de vida, en su anatomía, en su fisiología, ¿sí? Y se volvieron un caso paradigmático. En 2009, un artículo de la revista Nature que hacía una revisión sobre las evidencias de la teoría de la evolución en conmemoración del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, puso la gema número 1, ¿sí? Se puede rebatir, por supuesto, pero estos autores que publicaron en Nature, McGee y otras personas importantes, dijeron la gema número 1 como evidencia de la teoría de la evolución es el registro fósil de los cetáceos, ¿sí? Bien, entonces, algo hice mal. Bien, entonces, uno de los grandes, digamos, logros, al menos generales, acerca de la comprensión del mundo hecha por la teoría de la evolución es el fenómeno de adaptación, que en general se refiere a esa relación estrecha entre la morfología y las funciones de los seres vivos en relación con su sobrevivencia en un ambiente dado, ¿sí? Esa sorprendente correspondencia entre la anatomía y funciones de los seres vivos y el medio en el que viven, por muchos siglos hizo pensar a la gente que había un creador, ¿sí? Y se decía, bueno, esto solo puede ser el producto de un creador. Bueno, uno de los grandes logros de la teoría de la evolución es haber mostrado que es simplemente el resultado de un proceso natural de evolución. Y es como de las grandes cosas que se pueden decir de la evolución. Sin embargo, hay un problema todavía, y no estoy seguro, pero casi juraría que el profesor Álvaro Chaus nos hablará sobre eso alrededor. Y es que de todas formas, aun si podemos comprender la adaptación como un proceso natural, la teoría de la evolución, al menos la teoría de la evolución por selección natural, no explica todavía cómo se logra la complejidad en los fenómenos de adaptación, ¿no? Porque la adaptación involucra típicamente caracteres complejos. Entonces, el origen de la complejidad es un problema que está ahí abierto y que en realidad no pertenece solo a la teoría de la evolución, es un problema general de frontera en la ciencia. Es que se tarda. No sé. Creo que estoy haciendo algo. Ok. Entonces, entendamos por adaptación, básicamente hay 2 sentidos. A veces se puede usar adaptación como las respuestas fisiológicas o conductuales de los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, en inmunología se usa mucho el término donde dice inmunidad adaptativa, que se refiere a la inmunidad que se adquiere en los organismos ante la exposición a patógenos, a eso se le llama inmunidad adaptativa, pero en general los fisiólogos evolutivos especialmente, para distinguir, digamos, estas respuestas de los seres vivos ante variaciones en su medio ambiente a el proceso evolutivo, entonces ellos prefieren usar el término aclimatación, ¿sí? Y adaptación entonces nos queda con 2 significados. A veces se puede referir a un rasgo, ¿sí? O a rasgos de los organismos con los que favorecen la sobrevivencia y reproducción, a eso se le puede llamar adaptación, el rasgo en sí, o al proceso evolutivo en el cual los organismos de una población aumentan su adecuación promedio, es decir, su sobrevivencia y reproducción en promedio, visto en términos muy de la genética poblacional, ¿sí? Sin embargo, no todos los rasgos de los organismos son adaptaciones, ¿no? Algunos pueden ser simplemente resultado de leyes físicas y químicas, pueden resultar de la deriva génica, algunos pueden correlacionar
con otros caracteres que sí son adaptativos, ¿no? Y pueden correlacionar simplemente porque están ligados genéticamente, porque digamos los genes relacionados con esos rasgos están cercanos a genes que sí están sujetos a selecciones. Es un problema importante. Y lo otro es que caracteres en apariencia adaptativos en realidad pueden ser ancestrales, ¿no? O pudieron no haber cambiado ante condiciones ambientales nuevas. Por ejemplo, algunas frutas tropicales, no todas. Algunas frutas tropicales que evolucionaron en relación con que se las comieran grandes herbívoros, estamos hablando del Paleoceno y Eoceno. Algunas plantas desarrollaron frutas grandes para que los comieran grandes herbívoros y pudieran dispersar las semillas a grandes distancias, ¿no? Esos grandes herbívoros ya no existen y no comen esas frutas, pero esas frutas siguen existiendo, ¿no? Algunas de ellas son así, ¿no? ¿Cómo reconocer adaptaciones? Bueno, uno es la complejidad, ¿sí? Algunos caracteres son demasiado complejos como para no pensar, ¿sí? Como para no pensar que hayan sido el resultado de un proceso adaptativo, ¿no? Por ejemplo, las redes maravillosas, ¿sí? ¿Cuáles? Las redes maravillosas en algunos sistemas circulatorios, por ejemplo, en los testículos de las focas y los lobos marinos, bueno, especialmente en las focas. Las focas tienen sus testículos abdominales y ustedes ya saben que para que ocurra la espermatogénesis tiene que ser en temperaturas un poco menores a la temperatura corporal de los mamíferos, ¿no? Entonces esas redes maravillosas se forman alrededor de los testículos a partir de sangre que viene de la cola, es decir, de sangre que se ha enfriado en la superficie, ¿sí? El diseño, ¿no? Por ejemplo, el aspecto y el desempeño de las alas en aves y aviones, ¿no? Todos los aviones que hemos hecho con la intención de que vuelen muy alto y recorran grandes distancias con el menor costo de energía, de combustible, este famoso y nefasto avión, el U-2, ¿sí? Que casi genera la Tercera Guerra Mundial, uno de estos, ¿no? Pues tiene alas de aspecto, ¿sí? Muy largas en relación con su ancho, similar a los albatroces, ¿no? Que son aves que también vuelan muy alto y recorren grandes distancias, planeando, ¿sí? Con el menor uso de energía. Entonces el modelaje funcional es digamos, en algunos caracteres, sirve para estudiar, digamos, en qué consiste esa relación estructura-función. Algunos experimentos se pueden hacer, por ejemplo, en estas palomillas en Inglaterra, Viston betularia, ¿no? Relacionadas en donde hubo un cambio de coloración a partir en el siglo XIX, ¿sí? Relacionado con cómo las fábricas en Inglaterra llenaron de hollín las cortezas de los árboles, ¿no? Entonces se han hecho experimentos, ¿no? En donde a estas palomillas de distintos colores se les suelta en bosques con cortezas de distintos colores y entonces se puede ver cuáles pueden sobrevivir más, ¿no? A través del tiempo, ¿sí? Y eso se observa, digo, son experimentos que pueden tardar meses, ¿no? Sí, y por supuesto el método comparativo, en donde básicamente ¿sí? se hace una filogenia, puede ser con distintos tipos de información, comúnmente filogenias moleculares, en donde se ve cómo algunos caracteres de los organismos han evolucionado a través de esa filogenia, a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos de los mamíferos marinos, que han sido animales muy importantes en las culturas marítimas desde tiempos muy antiguos, y actualmente son muy importantes o de mucho interés para las personas en todo el mundo, incluidos los que estamos acá tierra adentro, como en la Ciudad de México, ¿no? ¿Quiénes son mamíferos marinos? Bueno, incluye a los cetáceos, ¿sí? Que incluye estos grupos, misticetos y odontocetos, es decir, cetáceos con barba, cetáceos con dientes, algunos carnívoros, no todos. No todos. Hay algo así, déjenme ver, como
300 especies de carnívoros, de esas como 40 son marinos, incluye a los pinípedos incluye a los lobos marinos, otáride, las morsas y las focas, un oso, el oso polar, 2 mustélidos, es decir, 2 nutrias, una verdadera nutria marina, y al zorro ártico. Y entre los sirenios, que son como la versión marina de los elefantes, ¿sí? Hay 2 especies de dugóngidos, el dugongo y la extinta vaca marina de Steller, y 3 especies de manatíes. Y se considera marino también a un murciélago, el murciélago pescador del Golfo de California. ¿Sí? Este animalito percha ahí en las islas del Golfo de California, la isla Tiburón, la isla Ángel de la Guarda, ¿sí? Pero vive en el mar, solo come en el mar, come crustáceos fundamentalmente y algunos peces como las sardinas, ¿no? Se le considera marino primero porque solamente se alimenta en el mar, pero además tiene adaptaciones, ¿sí? Relacionadas con la vida en el mar. La más clara de ellas es que pueden concentrar su orina, su riñón puede concentrar la orina más que el agua de mar y por lo tanto puede comer alimento tan salado como el agua de mar y aún así tener un balance positivo de agua, ¿no? De ingesta de agua. Hablaré fundamentalmente sobre los cetáceos que, como les digo, han hecho casos paradigmáticos en el estudio de la evolución y la adaptación, ¿sí? Y entonces estos son los grupos misticetos, ¿sí? Cetáceos con barbas. Estrictamente esto es a lo que debemos de llamar ballenas. Ballena en latín significa balena. Ballena en latín ballena deriva del latín balena, que significa barba, ¿sí? Entonces solo estos son ballenas. Ballenas francas, la ballena franca pigmea, la ballena gris, las ballenas de aleto rorcuales, y entre los cetáceos con dientes, los cachalotes, 2 familias, el cachalote y los cachalotes enano y pigmeo. Los sifios, que son estos, en inglés les llaman ballenas picudas, en inglés se les puede llamar big whales, whale es correcto, quiere decir cetáceo grande, no ballena realmente. Entonces estos son tan poco conocidos que a la fecha se siguen descubriendo especies. El delfín del río de la India, los ríos Indo y Ganges, los inuideos, que no hay mucha certeza de si es un grupo monofilético, no. Ínide, que es el delfín rosa de los ríos Orinoco y Amazonas, Pontopóride, que es el delfín del río de la Plata, y Lipótide, ¿sí? El delfín del río Amarillo. Es decir, tenemos al menos, que algo hice, así debe ser. Entonces tenemos al menos 2 linajes de delfines de río, filogenéticamente diferentes. Y se le declaró extinto por ahí de 2008. Delfinoidea, 37 delfines, monodóntides, el narval y la beluga, y fosenides, 7 especies de marsopas. Y estamos a punto de extinguir una, ¿no? La vaquita. Esas son las ballenas francas. No tienen aleta, no tienen surcos gulares, su rostro muy amplio, sobre todo muy arqueado. Ahora no sé qué hago. ¿Sí? La ballena franca pigmea, que es similar, nada más que son mucho más chiquititas, unos 6 metros, tienen una aleta dorsal. ¿Sí? La ballena gris. Y los rorcuales, las ballenas de aleta. Tienen una aleta en el tercio posterior, ahí no se le ve, y estos surcos que recorren desde su mentón hasta su ombligo. Y sigo equivocándome. Entre los odontocetos, los cachalotes, ese es Moby Dick. El cachalote sustentó la cacería comercial de ballenas desde finales del siglo XVIII. ¿Sí? Este es el cachalote enano, me falta alguna foto del cachalote pigmeo. Los sifios, que como les digo son los más raros de los cetáceos, tan raros que se siguen descubriendo especies y la taxonomía no es muy clara del grupo todavía. El delfín del delfín de río de la India, ¿sí? Marcas típicas de los delfines de río, no tienen aleta dorsal, una gran envergadura de la aleta caudal, ¿sí? Aletas pectorales amplias, el rostro muy desarrollado. Esta parte, acuérdense todos, muy probablemente todos comprenden bien que los cetáceos tienen un orificio nasal en la parte superior. Bueno,
Aquí está el orificio nasal, aquí está el labio superior. Eso es lo que nosotros equivale aquí. Este pedacitito chiquito, es todo esto en ellos, y aquí se desarrolla un órgano único de los cetáceos, que es el melón. No es su frente, es esto, su bigotito aquí. Y se llama melón y está relacionado con la ecolocalización. Entonces, estos animales que vienen en aguas turbias tienen su melón muy desarrollado en relación con las funciones de ecolocalización, los ojos muy reducidos. Son marcas de todos los cetáceos de río. ¿Sí? El delfín rosa, los brasileños le llaman boto, los peruanos le llaman bufeo colorado y hablan muchas picardías de él. ¿Sí? El delfín del Río de la Plata, la franciscana o francisquita, así le llaman los uruguayos y argentinos, y el extinto delfín del Río Amarillo. Beiji le llamaban los chinos. Los delfines, que son con mucho el grupo más diverso de todos los cetáceos, ¿sí? Los monodóntidos, que incluye a los narvales, eso que tienen ahí no es un cuerno, es un diente, ¿sí? Y yo no les diría que es un incisivo porque los cetáceos no tienen incisivos. Las marsopas se distinguen de los delfines varios caracteres en el premaxilar, en el hueso premaxilar, pero esencialmente en los dientes. Son distintos en los dientes. Los delfines tienen dientes cónicos parecidos a nuestros colmillos, las marsopas tienen dientes espatulados, ¿no? Como nuestros incisivos. ¿Sí? Marsopa es un término que deriva del francés mersui, que significa cerdo de mar. ¿Sí? Y ahí tenemos al arquetipo de marsopa por ahora, que es la vaquita, en grave peligro de extinción, ¿sí? Porque cae en las redes de este pez que se caza ilegalmente, la totoaba. Carnívoros, los pinípedos, esos son los lobos marinos, familia Otáride, eso se refiere a que tienen aquí una orejita. Se pueden parar sobre sus cuatro patas, no está, ese las trae ahí colgando de la piedra esa, pero se pueden parar sobre sus cuatro patas. Las focas no se pueden parar sobre sus cuatro patas, reptan, no tienen orejas, ¿sí? Y las morsas se pueden parar sobre sus cuatro patas, pero no tienen orejas. ¿Sí? Son intermedias, son tres grandes linajes de pinípedos. El oso marino se considera polar, el nombre científico es de hecho Ursus maritimus. ¿Sí? La nutria marina, esa es la verdadera nutria marina. Y hay otras dos que se podrían considerar marinas, una en las costas de Chile y Perú, que los chilenos llaman chungungo, es una nutria de río. Lontra felina, y por eso parece como cabeza de gato, y por eso a veces también le pueden llamar gato marino. Si alguna vez oyen el término, hay un gato marino, es una nutria, ¿sí? La que los chilenos llaman chungungo. Y el zorro ártico, ¿sí? Como para anunciar algún detergente o algo así. ¿Sí? Okay. Los sirenios son la versión, como les digo, la versión marina de los elefantes. Estos son los dugongos, viven en el Indo-Pacífico. Son todos marinos, ¿sí? Tienen aleta caudal bilobulada, similar a la de los cetáceos. ¿Sí? Los árabes le llaman, ¿cómo le llaman? Arus albar, que quiere decir la novia del mar, no sé qué. No creo que navegaran tanto como para estar así. Y fíjense, su boca está abajo. Un rasgo de los sirenios es que su rostro está curvado hacia abajo porque comen pastos marinos. ¿Sí? Los manatíes, familia Triquequide, que quiere decir que tienen tres pezuñas, fíjense, esto parece una pata de elefante aplanada. También tienen su rostro hacia abajo, no tanto como los dugóngidos. Manatí, ¿sí? Ellos tienen aquí pezones en la región axilar, y manatí es un vocablo de los arahuacos, es decir, de esta cultura que vivió entre el norte de Venezuela, todas las Antillas, hasta el sur de Florida, y manatí significa seno de mujer, ¿sí? Por el pezón que tienen aquí. También tienen aleta caudal, ¿sí? Nada más que redonda. Esos son los manatíes. Y el murciélago pescador del Golfo de California. Los que saben bien de aviones o de murciélagos se pueden dar cuenta. Es chiquito, pesan como unos 20 gramos, pero fíjense, tiene unas alotas muy grandes,
Esas alas muy grandes y largas son, si se fijan, similares en cierta forma a las de los albatroces, excepto que son en proporción más anchas. Y eso tiene que ver con que ellos pueden capturar presas como sardinas, que son como de su propio peso, y volar. Y seguir volando, ¿no? A cambio de eso no son maniobrables como el resto de los, como la mayoría de los murciélagos, ¿no? ¿Sí? Entonces, marinos, fíjense, este es un esquema de filogenético de los mamíferos, ya está superado, es algo viejito, pero nos ilustra bien el origen de los mamíferos acá en el Mesozoico. Luego hay una diversificación que no se conoce y una diversificación muy, muy, muy grande posterior al evento K, ¿no? En el que hubo una extinción masiva de dinosaurios. Entonces, marinos, tenemos, ¿dónde están los carnívoros? Aquí un murciélago, algunos de los carnívoros, a los cetáceos que están cercanamente relacionados con los artiodáctilos, y ya sé que alguien me podría decir que ese término es incorrecto, sí lo es. Y ahorita les digo por qué. Son el grupo hermano de los artiodáctilos, es decir, los ungulados de pezuña par. Y luego acá están los sirenios. Y también fueron marinos un grupo extinto de mamíferos, los desmostilios, que vivieron en el Pacífico Norte y que están relacionados con los sirenios, ¿sí? Y los elefantes también. Por mucho tiempo, cuando uno ve los esqueletos de cetáceos sin dientes y con dientes, en realidad la similitud externa es superficial, porque cuando uno ve sobre todo los cráneos son muy diferentes. ¿Sí? Los misticetos no tienen melón. Entonces, por algún tiempo, varios científicos pensaron que podrían ser grupos filogenéticamente diferentes y se clasificaron como órdenes diferentes. En los 60 se hicieron estudios de los cromosomas, y entonces un delfín, una ballena, un cachalote, un mesoplodon, una ballena franca, los, digamos, odontocetos como este delfín común o un misticeto como esto, tenían básicamente el mismo cariotipo, los mismos cromosomas. Así que la conclusión era inevitable: el grupo es monofilético. ¿Sí? Y en los 70s, este señor que yo admiro mucho, Alan Wilson, hizo unos estudios muy, muy bonitos que bueno, su muerte muy, muy prematura impidió que él prosiguiera, en donde, por ejemplo, él veía que la tasa de especiación en los mamíferos era la única que correlacionaba con la tasa de evolución de los cromosomas. Los mamíferos tienen una alta tasa de evolución de los cromosomas y eso tiene que ver con su biología. Entonces, digamos, acá están los caballos, que forman especies muy rápidamente en relación con una tasa alta de evolución de los cromosomas, y esto tiene que ver con los hábitos de los équidos. Los primates también somos rápidos en eso de la evolución de los cromosomas, ¿sí? Los humanos tenemos 46 cromosomas, los chimpancés tienen 48. Los lagomorfos, los artiodáctilos, los roedores, los insectívoros, que insectívoros son en realidad un montón de cosas, ¿sí? Pero no en los 70s. Los marsupiales, los carnívoros, los quirópteros, y acá están los misticetos, las serpientes, tortugas y cocodrilos, salamandras y lagartijas, y esto, RA, se me olvidó que es, pero no son ratones. Olvide qué significa RA. Entonces, fíjense, los cetáceos tienen bajas tasas de evolución de los cromosomas, y eso tiene que ver con que al vivir en el medio marino se pueden dispersar grandes distancias y forman, por lo tanto, sus poblaciones son poblaciones mundiales. En esas condiciones, raramente un mutante cromosómico tiene posibilidades de expandir esa mutación y fijarse, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con dos cosas: o la capacidad de dispersión, ¿sí? Ranas, con la capacidad de dispersión, o con la estructura, digamos, se llama en general estructura social, digamos, la subdivisión de las poblaciones, ¿no?
Y hace algunos años, ¿sí?, a mediados de los 90 se descubrió por análisis genéticos que los cetáceos no son el grupo hermano de los artiodáctilos, no son el grupo hermano de los artiodáctilos, son descendientes de ellos. Es decir, si los cetáceos fuesen el grupo hermano de los artiodáctilos, la base del origen de los cetáceos estaría acá, ¿sí? Y se les encontró un parecido genético muy, muy alto con los hipopótamos en particular. Ya ha habido muchas evidencias acerca de la similitud genética entre hipopótamos y cetáceos. Ya hasta aquí en la Facultad de Ciencias dimos evidencia de eso, ¿no?, en genes relacionados con la inmunidad, ¿no? Pero hay un problema. Los cetáceos se originaron hace unos 50 millones de años, los hipopótamos hace 15. Entonces los hipopótamos no pueden ser los ancestros de los cetáceos, nada más por eso. Pero sí pueden estar en el mismo linaje. Los ancestros de los hipopótamos y los cetáceos comparten ancestros comunes. Probablemente es este grupo que se llama rauélidos, ¿no?, ungulados ya extintos del Paleoceno. ¿Sí? Por ejemplo, es este es el mismo grupo que hizo ese estudio a mediados de los 90, hizo una filogenia gigantesca con datos moleculares fenotípicos paleontológicos, ¿sí?, y vuelve a encontrar la cercanía filogenética de hipopótamos. Los hipopótamos se originaron acá, los ancestros de hipopótamos y cetáceos están acá, en el Eoceno hace unos 50 millones de años. Los primeros cetáceos no eran ni odontocetos ni misticetos, eran arqueocetos, cetáceos arcaicos. Hay un cambio importante acá de climático en el Oligoceno, ¿sí? El periodo más cálido en la historia de la Tierra, después de que se formó la corteza terrestre, es el Cretácico, ¿sí? Y el Paleoceno y el Eoceno fueron periodos muy cálidos. En el Oligoceno hay un cambio, digamos, ¿cómo se llama? Una separación de placas. Australia se separa la Antártica se separa de Australia en el Oligoceno. El Oligoceno, sí, perdón, es que tengo dedos de salchicha, entonces los botoncitos no. Entonces, Australia se separa de la Antártica migra al Polo Sur y genera una corriente continua alrededor de la Antártica, ¿sí?, la corriente circumpolar. Y esa corriente implicó un cambio en la distribución de la energía en el océano y la atmósfera que enfrió el clima. Entonces, a ese enfriamiento de clima con varias glaciaciones en el Oligoceno conllevó la extinción, no solo en el caso de los cetáceos, de muchos mamíferos, que los grupos, digamos, ancestrales del Paleoceno y Eoceno se extinguieron, que eran animales que vivían en climas cálidos y secos, a los nuevos climas secos y fríos del Oligoceno. Entonces pasa con muchos mamíferos que este recambio de fauna en el Oligoceno que originó a los cetáceos actuales. Aquí se originaron, por ejemplo, también los pinípedos. En este periodo en el Oligoceno se originaron los pinípedos. Aquí también se diversificaron se diversificaron los sirenios y se originaron también los desmostilios en este periodo. ¿Sí? Y esta es una filogenia ya más en detalle, donde están acá las distintas familias de arqueocetos, ¿sí? Los cetáceos modernos, digamos, que se reconocen más fácilmente son los misticetos. Y aquí están estas grandes líneas de odontocetos, los cachalotes, los sifios, los que les mostré. Hay aquí unas líneas extintas, los escualodóntidos, ¿sí?, los escualodélfidos. Acá sobreviven los delfines de río. Están extintos estos también, los eurinodélfidos. Y persisten estos grupos, Lipótide, Ínide, Pontopóride, que podrían ser monofiléticos. Perdón. Y los delfinoideos, ¿no?, que incluyen los delfines, ¿sí?, las marsopas y los monodóntidos. Entonces aquí
los delfines se diversificaron muchísimo en el Pleistoceno, también en un periodo de cambios ambientales, ¿no? Bueno, uno no puede predecir cómo puede ocurrir la evolución, pero eso no quiere decir que no obedezca leyes naturales. ¿Sí? No podemos predecir, pues, o sea, no podemos curar muchas enfermedades, pero eso no significa que sean castigos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver en muchos mamíferos es que tienen todos una fisiología muy similar, al menos su fisiología celular, o sea, todos en mayor o menor medida son homeotermos, es decir, regulan su temperatura, son endotermos, es decir, esa regulación de la temperatura se hace por mecanismos fisiológicos propios, mecanismos que generan calor, mecanismos que disipan calor, o que conservan calor, ¿sí? Y todos tienen un medio interno, es decir, el líquido que rodea las células, con esta temperatura, esta presión osmótica y este pH. Entonces, mamíferos hay, no son los más diversos de los vertebrados, los más diversos son los peces, como 30.000 especies, y en los vertebrados terrestres los más diversos son las aves, como unas 10.000-12.000 especies, según las cuentas de los taxónomos. Mamíferos unos 5.000, 5.500. Pero todos tienen más o menos estos mismos rasgos de fisiología celular. En cambio, en lo que se refiere, digamos, a la diversidad de formas, o sea, uno puede encontrar mamíferos tan pequeños como musarañas que pesan 2 o 3 gramos y ballenas azules que pesan hasta 180.000 kilogramos, ¿no? ¿Sí? Animales que pueden vivir unos pocos meses, o ballenas que se ha documentado que han vivido hasta 200 años, ¿no? Que pueden vivir 3 kilómetros bajo el nivel del mar, ¿no? En los grandes abismos oceánicos, y hasta más de 6.000 metros de altura en el Himalaya, ¿no? Y que pueden vivir desde los trópicos también hasta muy cerca de los polos. Hay una gran diversidad de formas, y esa gran diversidad de formas está, por supuesto, asociada a distintos, ¿sí?, y muy diversos modos de vida. ¿Sí? Entonces, si uno quiere pensar cómo podría, en el caso particular, cómo un mamífero puede vivir en el mar, ¿sí?, pues pensemos en nosotros, somos mamíferos, ¿no? ¿Sí? Imagínense que les da porque, no sé, alguna onda ahí rara, ¿no? Yo quiero ir a vivir en el mar, quiero vivir con mis hermanos los delfines, ¿no? O me enamoré de una manatí y ahí voy, ¿no? Sí, papá, lo quiero y me voy con él, ¿no? Imagínense una cosa así. Ya hay películas que han hecho eso, ¿eh? ¿Sí? El azul profundo, esa es una película noventera muy chistosa. Sí hay. Entonces piensen en eso, o sea, piensen en el agua de mar, ¿no? Ante un cierto diferencial de temperatura, en el mar se pierde o se gana calor 25 veces más rápido que en el aire. Es decir, si ustedes están en agua a temperatura menor de su temperatura neutral, que es por ahí de los 24 grados centígrados, ahí estamos templaditos, ¿sí? Entonces, si viven en agua menor, a una temperatura menor que eso, pierden en el agua 25, 29 veces más calor que en el aire. No se pueden mover, de hecho ni siquiera se pueden parar, flotan. ¿Sí? El agua es muy viscosa, es muy densa, ofrece mucha resistencia. En el caso particular del mar, el agua marina es como 4 veces más concentrada que nuestros líquidos corporales. A fuercitas nos tenemos, bueno, sí, me incluyo, nos tendríamos que deshidratar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el mar es un medio típicamente oscuro, es oscuro, es turbio. En el mejor de los casos, en las aguas transparentes tenemos visibilidades como de 50 metros, ¿no? ¿Sí? Y el sonido se propaga muy, muy rápido en el mar. Primero estamos acostumbrados a oír el sonido del aire, no del agua. No podemos oír el sonido del agua. Hay una alta impedancia entre el agua que está afuera, si vivimos en el agua, y el aire que tenemos en el oído medio. Y aun si el oído medio se nos llenara de agua,
todo nuestro sistema de audición está hecho para funcionar en el aire, no en el agua. No podríamos escuchar y difícilmente podríamos ver. ¿Sí? Y todos es, bueno, ¿cómo regulamos nuestra temperatura? ¿Cómo nos vamos a mover ahí? ¿Cómo vamos a regular nuestros líquidos corporales? Tendremos que bucear, ¿no?, para buscar nuestro alimento. No solamente nadar, tendremos que bucear, porque nuestro alimento no estaría en la superficie, ¿no? Cómo percibimos, cómo comemos, cómo reproducimos. Y por reproducción, por supuesto que no me refiero solo a la cópula, o sea, eso se resuelve siempre, ¿no? Pero el punto es, claro, cómo se encuentra pareja, cómo una hembra puede tener a sus bebés. Por ejemplo, si tiene que bucear, ¿sí?, cómo puede bucear con su bebé, o si su bebé está chiquito y si está ya recién nacido, y tiene que bucear para buscar comida y el bebé no la puede acompañar, ¿cómo le hace una hembra para cuidar a su bebé, ¿no? Cómo duermen en el agua sin ahogarse, ¿sí? Y otros rasgos más generales, ¿no?, de tipo poblacional, ¿sí? Entonces, empecemos nada más por la pura regulación de temperatura. Nada más, ¿sí? Fíjense, básicamente para encontrar alimento en el mar a una buena cantidad, en cantidades suficientes, se necesita vivir en aguas frías, porque son las aguas frías donde hay más alimento. Entonces, ante un diferencial de temperatura en el que perdemos 29 o 25 veces más calor, ¿cómo le hacemos para vivir a esas temperaturas? ¿Sí? Entonces, hay varias soluciones. Podemos tener capas aislantes como el pelo, la grasa, pero esas capas aislantes funcionan sobre cierto tamaño, ¿no? O sea, un ratón no puede tener una capa de grasa de 10 centímetros o de pelo. ¿Sí? Un mecanismo también para conservar calor es ser grande. Sí, porque la superficie relativa en cuerpos muy grandes, la superficie relativa, es decir, la superficie en la que se pierde calor, es relativamente menor en cuerpos grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces, los mamíferos marinos tienen que ser necesariamente grandes, ¿sí? Porque difícilmente mamíferos pequeños pueden sobrevivir en las condiciones térmicas del mar. Los mamíferos terrestres más pequeños son las musarañas, pesan 2-3 gramos. El mamífero marino más pequeño son las crías recién nacidas de las nutrias, que pesan como 2 kilogramos, las más chiquitas. Las más chiquitas. ¿Sí? Esta es una alometría, es decir, es una comparación de dos rasgos: el peso corporal y la tasa metabólica relativa, es decir, cuánta energía se gasta por unidad de peso. No es la relativa, es la tasa metabólica basal. Esto es en los mamíferos terrestres, los rojos, y esto es en los cetáceos. Los cetáceos más pequeños, ¿sí?, son más grandes que muchos de los mamíferos terrestres, ¿no? Y tienen tasas metabólicas más altas. Consumen más alimento por unidad de peso. ¿Sí? Y si son animales grandes, fíjense, no pueden vivir en cualquier lugar, tienen que vivir donde haya suficiente comida para ellos. ¿Sí? Entonces no podemos predecir cómo es la adaptación, pero sí podemos decir algunos rasgos de ellas, ¿no? Son animales grandes, y son animales grandes, su ecología es lenta, es decir, tardan mucho en crecer, tardan mucho en alcanzar su madurez sexual, ¿sí? Y siendo animales grandes no pueden tener muchos bebés, típicamente tienen uno, casi siempre tienen solo uno, y por lo tanto lo tienen que cuidar mucho. ¿Sí? Y eso ya define un modo de vida. No son como las tortugas, ¿no?, que ponen huevos y huevos y huevos, ¿no? Y salen muchas tortuguitas y se van muriendo muchas. Ellos tienen solo un bebé por etapa reproductiva o ciclo reproductivo, y lo cuidan mucho. Y al cuidarlo mucho, los bebés, la sobrevivencia de los bebés depende mucho de lo que aprenden. Entonces, en ese sentido, son animales altamente culturales. Cultura en biología se refiere simple y llanamente a conductas que se propagan en la población a través del aprendizaje, ya sea por imitación
o porque los bebés aprenden de los papás, ¿sí? Y entonces, miren, podría yo hablar ya de muchos detalles físicos, fisiológicos, ¿qué puedo con esto? De los mamíferos. Entonces, por ejemplo, la piel tienen estas papilas como es la de todos los mamíferos, pero estas papilas son excesivamente grandes porque esto se llena de vasos capilares y esos vasos capilares ascienden como columnas y forman literalmente columnas de intercambio. Si circula mucha sangre, entonces se disipa el calor, y si circula poca sangre, entonces el calor no se disipa y más bien se conserva, ¿no? Eso es de un delfín, por ejemplo. ¿Sí? Eso es de una orca, pero eso es el corte transversal, ¿no? Así son las papilas, digamos, cortadas desde arriba, y ahí ven los vasos sanguíneos, ¿sí? Los capilares. Y miren, en una ballena azul las papilotas ni siquiera caben en el microscopio, ¿sí? No caben en el microscopio. Y en los 90 que hicimos este corte, pues no se nos ocurrió que podríamos juntar las imágenes, en fin. Y abajo de la piel hay una enorme cantidad de grasa que tiene muchísimas funciones. Ahorita hablo más sobre ella. Entonces, por ejemplo, en la natación ocurre que la proporción de largo y ancho óptima para minimizar la fricción, la resistencia por fricción y la resistencia por presión, es que esta proporción entre largo y ancho idealmente debiera ser 5, según los físicos, ¿no? Y ellos hablan. Entonces, cuando uno ve en distintos mamíferos marinos, ¿sí? En las ballenas, en los cachalotes, en los manatíes, en los dugongos, etcétera, estas son las proporciones de fineza, muy cerquita de lo que dicen los fisiólogos, los físicos, de cómo debiera ser, ¿no? Estos son como los aspectos corporales, ¿sí? Y estos son algunos valores concretos de estas especies, ¿no? Para otros animales acuáticos, ¿no? Esas proporciones se mantienen, ¿sí? Y eso incluye, por supuesto, a las aves, a los animales voladores. Un rasgo muy común, ¿sí? En muchos mamíferos es esta cosa en los cetáceos, en los sirenios, es esta pérdida de las extremidades posteriores. Y aquí está representado ese proceso, fíjense, de cómo fueron creciendo los huesos premaxilar y maxilar e hicieron que el orificio nasal migrara hacia la parte superior de la cabeza y queda todo este espacio para los odontocetos, ¿no? Ok, y podría yo seguir hablando acerca de la física, ya debo terminar, y luego sobre la osmorregulación, que es en los mamíferos básicamente se hace en la corteza, aquí en la corteza, por estas unidades funcionales microscópicas que son las nefronas. Entonces pasa con los mamíferos marinos dos cosas. Uno, estas asas son muy largas, las asas de Henle. Estas asas de Henle, mientras más largas sean, no puedo explicar ahora el proceso, mientras más largas sean estas asas, más se puede concentrar la orina. Entonces son muy largas. Y lo otro que tienen, sobre todo los cetáceos, es que los riñones son multilobulados, y al ser multilobulados aumentan la superficie con respecto a un riñón liso. La cantidad de nefronas que puede haber, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? Acá está en las vacas, acá está en los cetáceos, ¿no? De tamaños similares, ¿sí? Mucho más lobulado en los cetáceos, ¿no? Eso es en las vacas, ¿sí? Eso es en los delfines, ¿no? Y entonces uno ve, por ejemplo, se ha medido en algunos cetáceos, ¿sí? Que más o menos digamos, de una cierta cantidad de agua que pueden tomar de agua de mar, le pueden ganar como unos 300 mililitros, como el 30%. Por supuesto que lograr ese balance positivo al beber agua significa gasto de energía, ¿sí? Significa gasto de energía, y mucha de esa energía proviene en realidad de la grasa subcutánea, que tiene un montón de funciones. Ese es un almacén de agua, así como de energía, y es un regulador activo de la temperatura. Si ustedes dejan pasar mucha sangre, entonces el animal puede disipar calor. Eso le permite a animales grandes, mamíferos grandes, vivir en aguas cálidas, y si impiden el flujo sanguíneo hacia la superficie, eso permite conservar calor. Eso le permite a mamíferos pequeños vivir en aguas frías, ¿no?
Y podría seguir con el buceo, ¿no? Hay cosas muy importantes en el buceo, tienen grandes capacidades de buceo, los cachalotes, las focas elefante, en fin, algunos sifios, llegan a cerca de los 3 kilómetros de profundidad y a durar, fíjense, por ahí de hora y media buceando. Esos son buceos raros. La verdad es que la mayor parte de los buceos que hacen no consumen todo el oxígeno, pero el oxígeno que tienen no está en los pulmones, está en la sangre. Está en la sangre y está en los músculos. Ahí está el oxígeno. Pero no solo eso, sus tejidos son muy tolerantes a dos cosas, a la acumulación de nitrógeno y al metabolismo en anaerobiosis. En el agua la percepción fundamental es a través del oído. Ese es el fenómeno un esquema de los mecanismos de colocalización en los odontocetos. Pero aquí voy a esto, fíjense, los humanos, que somos animales fundamentalmente visuales, digamos, en las cintillas ópticas, los nervios ópticos, tenemos como 1.200.000 axones. Esa es la información que puede llevar nuestros ojos al cerebro, ¿no? Al encéfalo. En nuestra audición tenemos por ahí de unas 100.000 neuronas cocleares, son las que dan origen al nervio auditivo. Podemos escuchar hasta 20 kilohertz, los bebés. Los jóvenes que hay aquí, tal vez por ahí de los 18 kilohertz, yo tal vez por ahí de los 12, ¿no? ¿Sí? Eso va cambiando, el mundo se hace más grave para los mayores, que así nos portamos. Pero fíjense, los cetáceos, ¿dónde está? Tienen una visión pues muy, muy pobrecita, pero más o menos podría ser comparable a nuestra audición. En cambio, fíjense, para algunos cetáceos, ¿sí? su audición, que puede ser hasta de 200 kilohertz, mucho, muy por arriba de muchos otros mamíferos, contiene tanta o más información que nuestra visión. Quiere decir que en principio no lo sabemos, pero en principio podrían formar imágenes. Cómo perciban no lo sabemos, ¿no? Esa película de Buscando a Dory, que ponen una beluga, que hay sonidos, es probablemente la mejor idea que podríamos tener de cómo perciben, ¿no? Pero lo que importa es que su audición es mejor que nuestra visión, ¿no? En fin, podríamos entonces hablar cosas sobre la alimentación. Digamos, los primeros misticetos no tenían barbas, tenían dientes parecidos a los de estas focas actuales, las focas cangrejeras, que filtran su alimento con estos dientes. Luego les crecieron barbas, ¿sí? Y un rasgo importante es que pueden desarticular aquí la mandíbula del cráneo, y eso les permite abrir la boca y tragar un chorrero, ¿no? ¿Sí? Los otros que hacen algo similar son las serpientes, ¿no? Curiosamente, el mecanismo de enfoque de serpientes y cetáceos en el agua es muy similar. Miren, las marsopas, los delfines, ¿sí? Entonces, digamos, esos distintos modos de vida, sobre todo en relación con la alimentación, este es un esquema como a través del tiempo se fueron diversificando y extinguiendo animales. Y entonces, vean, los odontocetos se pudieron diversificar más porque pueden comer cosas más diferentes y en distintos ambientes que los misticetos, ¿no? Los misticetos son animales necesariamente superficiales. Los odontocetos pueden comer en los fondos abisales, ¿no? Y pueden comer pescaditos chiquitos, pescadotes grandotes. Digo, no todos pueden comer todos, estos están especializados para comer estas cositas como las anchovetas, las sardinas. Las toninas comen de todo, ¿sí? Comen de todo, son como ratas en el mar. Las orcas, que son delfines, pues comen grandes ballenas, ¿no? Y muchos otros mamíferos marinos. Y podríamos hablar así sobre la reproducción, dónde se reproducen, cuánto esperma producen, por ejemplo, fíjense, una alometría. Esta ballena, que pesa como 80 toneladas, tiene entre sus dos testículos 1 tonelada. Eso es como 10 veces más en proporción los testículos de los humanos, ¿sí? En relación con el tipo de competencia sexual que hay,
paren de cola, no paren de cabeza, ¿sí? Paren con la cola para evitar que los bebés durante el parto puedan respirar agua, ¿sí? Y se amamantan aquí. No tienen cachetes, no tienen labios, no pueden succionar, no pueden mamar. Entonces las mamás, primero la leche tiene altos contenidos de grasa, las mamás lanzan los chorros de grasa y los toman los bebés. Y como la leche tiene mucha grasa, entonces no se mezcla con el agua, los bebés la pueden tomar, ¿no? Y ya con esto termino, perdón, me colgué unos minutos. Entonces aquí lo que es importante en el estudio de los mamíferos marinos en general, aquí está puesto sobre los cetáceos, es que son animales que en cortos plazos, ¿sí?, pueden aclimatarse a los cambios ambientales, ¿no? Aprenden, tienen grandes capacidades de regulación fisiológica, son sociables y por lo tanto las conductas se pueden aprender muy rápidamente. Entonces son animales que se aclimatan rápidamente a los rápidos cambios que estamos introduciendo los humanos en el mar. Por lo tanto, el gran reto del estudio de los cetáceos y de los mamíferos marinos en general es el de cómo estudiar la biología de estos animales nos puede dar una idea más global acerca de cómo están cambiando los ecosistemas marinos, ¿sí? Y con eso termino. Muchas gracias.